Si alguna vez habéis confiado ciegamente en vuestros padres, quizás esta historia os sacuda como me sacudió a mí. Cuando somos niños, creemos que nuestros padres son nuestros protectores eternos, como si fueran un escudo contra cualquier mal. Nunca imaginé que un día descubriría que, a veces, los monstruos no se esconden bajo la cama. A veces se sientan a nuestro lado en la mesa, oran con nosotros y nos miran a los ojos con ternura fingida. Me llamo Elena, aunque muchos me conocen como la abuela Lena. Nací en 1960, en un pequeño pueblo de Córdoba llamado Peñarroya. Hoy tengo 64 años, y lo que estoy a punto de compartir ha estado guardado en lo más profundo de mi alma durante más de 3 décadas. Es un relato de fe ciega, traición familiar y una lucha por la libertad que casi me cuesta la vida. Antes de comenzar, decidme en los comentarios desde donde estáis viendo este vídeo. Me emociona pensar que mi voz llega a tantos rincones de nuestro país. Y si os nace, dejad vuestro me gusta y suscribíos al canal. Cada apoyo es como un abrazo que recibo en esta etapa de mi vida. Esta historia comienza en 1989. Yo tenía 29 años, llevaba una década casada con José Carlos, y vivíamos en San Bartolomé, un pueblecito del interior donde los secretos no duraban ni un suspiro. Ser testigo de Jehová en aquel entorno no era sencillo. Todo lo que hacías era observado con lupa, cada paso vigilado, cada palabra juzgada. Vivíamos en una casita modesta en la calle de las Flores número 47. Tenía 3 habitaciones y un pequeño patio donde cuidaba mis rosales y sembraba pimientos. El aroma del café de la mañana se mezclaba con el perfume de mis rosas blancas. Llevábamos una vida sencilla, pero digna. José Carlos trabajaba en el aserradero de don Juan Bautista. Salía al amanecer y volvía al anochecer con olor a madera y a serrín en el pelo. Yo me dedicaba al hogar y cosía para los vecinos con mi vieja máquina Singer, herencia de mi madre. No paraba de hacer dobladillos, composturas y vestidos a medida. Nuestra congregación, en aquel entonces, era pequeña. Unas 50 personas en total, niños incluidos. Nos reuníamos en un salón pintado de azul claro, con bancos que crujían al sentarse y un púlpito humilde donde los ancianos predicaban. El más respetado entre ellos era el hermano Gerardo. Tenía unos 55 años, era alto, delgado, de cabello canoso y ojos azules que parecían atravesarte el alma. Siempre hablaba con esa voz profunda que llenaba todo el salón del reino. Estaba casado con Marta, una mujer discreta y amable que casi siempre guardaba silencio. Ellos no tenían hijos. Yo me sentaba siempre en la tercera fila, lado izquierdo, con uno de mis vestidos hechos a mano, el azul marino o el beige. José Carlos se sentaba a mi lado, con expresión seria, atento a cada palabra de los ancianos. Creíamos firmemente que estábamos en el camino correcto, que nuestra obediencia a la sociedad Watechover nos llevaría al paraíso prometido. Nuestra rutina era estricta. Lunes de lavandería, martes de reunión, miércoles limpieza profunda. Los jueves íbamos al mercado, los viernes preparaba la ropa. Sábado era para el servicio de campo, puerta a puerta, y los domingos, la reunión más importante. Mis padres vivían a 2 calles. Tenían una casita aún más modesta, pero impecable. Papá era albañil, mamá cultivaba verduras que vendía en el mercado. Ellos también eran testigos, desde que yo tenía 15. Fue gracias a ellos que conocí esa religión. Mamá solía decirme, Elena, hemos sido elegidos por Jehová, es una honra y una gran responsabilidad. Y ella lo creía con todo su ser. Yo también. Nunca puse en duda sus palabras. Con ellos siempre hubo respeto. En aquellos tiempos, no se discutía con los padres, y menos aún en temas espirituales. Si papá lo decía, era así. Si mamá opinaba algo, se obedecía. La jerarquía estaba clara: Jehová, Jesús, los ancianos, los hombres, las mujeres y, por último, los niños. José Carlos era un hombre de trabajo duro, pero muy obediente a los ancianos. Cuando Gerardo hablaba, mi esposo lo escuchaba como si estuviera oyendo a un profeta. Esa devoción a veces me inquietaba, pero jamás lo expresé. Las mujeres no opinaban sobre asuntos espirituales. La congregación era como una gran familia. Todos se ayudaban. Los hombres hacían reformas juntos. Las mujeres compartían recetas, cuidaban niños ajenos. Y en medio de todo, el hermano Gerardo era el patriarca silencioso, venerado por todos. Yo también tenía mi disciplina espiritual. Cada mañana,
Después de que José Carlos se iba, me sentaba con mi Biblia y las publicaciones de la sociedad. Leía durante 1 hora, siempre en la mesa de la cocina. Admiraba las historias de mujeres bíblicas como Ruth, Esther o Débora. El silencio solo era roto por el tic-tac del reloj heredado del abuelo de José Carlos. Ese sonido me daba paz. Era como si todo en mi vida estuviera ordenado y bajo control divino. El pueblo tenía solo 2 calles asfaltadas. El resto era de tierra, que se volvía polvo en verano y lodo en invierno. Nuestra casa estaba en una de esas calles de tierra. Yo barría la acera cada mañana y rociaba agua para que el polvo no volara. El comercio local era sencillo: una farmacia, 2 tiendas pequeñas, una panadería, la mercería de Doña Rosa y el bar de Joaquín. Nosotros, por fe, no íbamos al bar, pero respetábamos a quienes sí lo hacían. Fue en marzo de 1989 cuando algo comenzó a cambiar. Un detalle, una rutina alterada, un silencio incómodo. Lo que al principio parecía inofensivo se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Primero fueron las visitas inusuales del hermano Gerardo a casa de mis padres. Siempre había tenido cierta cercanía con nuestra familia, pero de pronto aparecía allí casi a diario, siempre al caer la tarde. Un jueves, al regresar del mercado con las compras, vi su coche azul claro, el SEAT 600 del 78, aparcado frente a la casa de mis padres. Me pareció extraño, no era día de reunión ni había razón para una visita pastoral. Decidí acercarme, solo para asegurarme de que todo estuviera bien. Al llegar a la puerta, oí voces en tono elevado, algo totalmente fuera de lo común en casa de mis padres. No alcanzaba a entender qué decían, pero el tono era claramente de discusión. Toqué la puerta y mamá tardó mucho en abrir. Cuando lo hizo, tenía los ojos enrojecidos y la cara colorada, como si hubiera estado llorando. «Ay, hija, qué susto me has dado», dijo, intentando sonreír, aunque no lo lograba. «¿Todo bien, mamá?» Vi el coche del hermano Gerardo y me preocupé. «Solo ha venido a hablar con tu padre de unos asuntos de la congregación», respondió rápidamente, bloqueando el paso con su cuerpo. Me pareció raro. Nunca antes me había impedido entrar en la casa donde crecí. Además, noté cómo se tocaba las manos, un gesto nervioso que siempre hacía cuando ocultaba algo. «¿Puedo hablar con papá?» «Está ocupado ahora, hija. Mejor vuelve más tarde, ¿sí?» Y sin darme tiempo a responder, cerró la puerta frente a mí. Me quedé inmóvil unos segundos, con una presión en el pecho que no sabía explicar. Al volver a casa, le conté a José Carlos lo que había pasado. Él se encogió de hombros, sin darle importancia. «Estás viendo fantasmas, mujer. Seguro era algo de la congregación. Gerardo tiene muchas responsabilidades». Pero esa inquietud no desaparecía. Era como si una sombra se hubiera posado sobre mi vida. La semana siguiente, en la reunión del martes, noté algo raro en mis padres. Se sentaron más atrás de lo habitual y durante todo el discurso sentí sus miradas. Cada vez que giraba para saludarlos, evitaban el contacto visual. Después de la reunión, como de costumbre, las familias conversaban en el patio del salón. Me acerqué a mamá, pero se mostró apurada. «Elena, nos vamos ya. Tu padre está cansado». El hermano Gerardo tampoco se comportó como siempre. En lugar de su saludo habitual, solo hizo un gesto con la cabeza y se alejó hablando en voz baja con los otros ancianos. José Carlos, ajeno a todo, hablaba de trabajo con otros hombres y parecía no notar nada. El sábado siguiente, durante el servicio de campo, ocurrió algo aún más desconcertante. Normalmente, las parejas se formaban en el momento, pero ese día Gerardo ya venía con las asignaciones hechas. Por primera vez en años, José Carlos y yo no íbamos juntos. «Elena, hoy predicarás con la hermana Marta», dijo Gerardo señalándola. «José Carlos vendrá conmigo. Hay familias que necesitan orientación especial». Me pareció muy extraño, pero no cuestioné nada. ¿Quién era yo para contradecir al anciano? La hermana Marta, siempre callada, ese día estaba aún más hermética. Fuimos de puerta en puerta, pero apenas me dirigía la palabra. A las 10, hicimos una pausa bajo un almendro en la placita del pueblo. Fue entonces cuando me dijo algo que me dejó helada. A veces hay que confiar en que Jehová sabe lo que hace, aunque no entendamos sus planes. ¿Cómo dice, hermana Marta? Se quedó en silencio, acariciando su bolso como buscando valor para continuar.
Después me miró con una mezcla de tristeza y lástima. Solo eso, hija. Solo eso. Se levantó y seguimos trabajando como si nada hubiera pasado. Pero mi mente ya no podía concentrarse. Las visitas de Gerardo, el nerviosismo de mamá, la extraña actitud de Marta. Todo apuntaba a que algo serio se estaba gestando. Cuando regresamos al salón del reino, José Carlos y Gerardo aún no habían llegado. ¿Dónde se habrán metido? Le pregunté a Marta. A veces los asuntos de la congregación requieren tiempo, respondió sin mirarme. Volvieron casi 2 horas después. José Carlos tenía una expresión que no supe identificar. No era tristeza, ni alegría. Era, como si estuviera tomando una decisión que le pesaba. Cuando llegamos a casa, le pregunté, ¿todo bien? Sí, ¿por qué no habría de estarlo? Y sin más, se fue al patio a trastear con las herramientas. Solo lo hacía cuando quería estar solo. Esa noche cenamos en silencio. El sonido del tic-tac del reloj se sentía como un trueno en el ambiente. José Carlos se acostó mirando hacia la pared. No lo hacía desde hacía años. Intenté iniciar conversación, pero refunfuñó que tenía mucho trabajo al día siguiente. Me quedé en la oscuridad, escuchando su respiración irregular. Tampoco él lograba dormir. Miré el techo, contando las manchas de humedad como cuando era niña. Y por primera vez en muchos años, me sentí sola dentro de mi propio hogar. Mis queridos que me escucháis, ¿veis hacia dónde se dirige esta historia? Las señales estaban todas allí, pero yo no quería verlas. O quizás, simplemente, no podía aceptarlas. Las semanas siguientes fueron como caminar sobre terreno inestable. Cada día traía consigo una sensación más fuerte de que algo terrible se acercaba. Pero no lograba entender qué era. Mis padres comenzaron a evitarme abiertamente. Cuando pasaba por su calle, ya no estaban sentados en el porche como solían hacer. Cuando intentaba visitarlos, mamá siempre tenía una excusa nueva. Que estaba limpiando. Que papá dormía. Que tenían visita. Una tarde de abril, decidí que ya no podía soportar más esa distancia extraña. Fui a su casa sin avisar, a una hora en la que sabía que mamá estaría sola. Eran las 3 de la tarde, papá trabajaba hasta las 5. Toqué la puerta y esperé. Oí pasos lentos dentro, pero tardó mucho en abrir. Cuando finalmente lo hizo, se sobresaltó al verme. Elena, qué susto me has dado, hija. Mamá, tenemos que hablar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me evitáis? Se quedó parada en la puerta, sin dejarme pasar, tocando el borde del delantal con nerviosismo. No sé de qué hablas. Nadie te está evitando. Mamá, por favor. Sé que algo va mal. Ya no me habláis en la congregación, no me dejáis entrar aquí, papá apenas me mira. ¿Qué hice mal? Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Mi madre, siempre tan firme, apenas lloraba. Verla así me inquietó más todavía. Tú no has hecho nada mal, hija mía, susurró finalmente. Y esta vez, me dejó entrar. Nos sentamos en la cocina, esa misma mesa donde desayuné 1000 veces de niña. El aroma a jabón y café fresco seguía siendo el mismo, pero el ambiente estaba cargado. Entonces dime qué está pasando, insistí. Ella bajó la mirada y tocó una taza vacía sobre la mesa. A veces en la vida hay que tomar decisiones que no queremos, pero que creemos necesarias. ¿Qué decisiones, mamá? Dímelo ya, por favor. No puedo explicártelo ahora. Pero pronto lo entenderás todo. Eso no es una respuesta. Soy tu hija. Tengo derecho a saber la verdad. Entonces se levantó bruscamente y se fue a la ventana de espaldas a mí. Los hombros le temblaban. Vete, Elena. Déjalo estar. Hay cosas que es mejor no saber. Salí de aquella casa aún más confundida que cuando llegué. Las palabras de mamá resonaban en mi cabeza como un eco inquietante. ¿Cosas que es mejor no saber? ¿Qué podrían estar escondiéndome? Esa noche, decidí hablar en serio con José Carlos. Después de cenar, apagué la radio y me senté a su lado en el sofá. José Carlos, tenemos que hablar. Ni siquiera levantó la vista del periódico. ¿Hablar de qué? De todo esto. De mis padres. De Gerardo. De ti. Algo está pasando y me estáis dejando fuera. Mujer, estás exagerando.
La gente cambia, las cosas cambian. Eso es todo. ¿Cambian? ¿Cambian tanto como para que mis padres me traten como a una extraña? ¿Para qué tú apenas me hables? Estás viendo fantasmas donde no hay. Ve a hacer tus cosas y deja de buscar problemas. Su tono fue tan seco que sentí un nudo en la garganta. En 10 años de matrimonio, nunca me había hablado así. Aquella noche, cuando nos acostamos, ni siquiera me dio las buenas noches. Se giró hacia la pared y fingió dormirse. Yo me quedé mirando al techo, escuchando los sonidos de la noche y preguntándome cómo había llegado a este punto. La semana siguiente, en la reunión del domingo, ocurrió algo que me dejó helada. El hermano Gerardo estaba dando un discurso sobre familia y obediencia. En mitad de su predicación, se detuvo y me miró directamente. Hermanos y hermanas, dijo con voz grave, Jehová a veces nos pide sacrificios que no podemos comprender con nuestra mente carnal. Pero si somos fieles, confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Seguía mirándome fijamente. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Recordad a Abraham, dispuesto a entregar a su hijo por obediencia. Esa es la fe verdadera. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que todo el salón podría oírlo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué tenía que ver Abraham conmigo? Después de la reunión, me acerqué al grupo donde estaban mis padres. Al verme, se dispersaron como si yo fuera una amenaza. José Carlos, por su parte, hablaba animadamente con otros hermanos. Ni se dio cuenta. O fingió no hacerlo. Me quedé sola en medio del patio, sintiendo las miradas de las otras hermanas. La hermana Concepción, una mujer mayor que siempre había sido amable conmigo, se acercó en voz baja. Elena, ¿estás bien? Te veo pálida. Sí, hermana. Solo estoy algo cansada, mentí. Me tomó la mano suavemente. Si necesitas hablar, sabes dónde encontrarme. Aquella noche, acostada junto a un marido que ya no reconocía, recé con más intensidad que nunca. Jehová, susurré, si algo va a pasar, dame fuerza. No entiendo qué ocurre, pero confío en ti. Aunque, en el fondo, una vocecita me decía que quizá Dios no tenía nada que ver con lo que se estaba preparando para mí. Fue un jueves, 18 de mayo de 1989, el día en que mi mundo se vino abajo. Recuerdo la fecha con claridad porque era el cumpleaños de mi abuela paterna, fallecida 5 años atrás. Cada año le encendía una velita en su memoria. Esa tarde, José Carlos regresó del trabajo mucho antes de lo habitual. Jamás había hecho eso. Escuché la cerradura y me asomé sorprendida. ¿Qué haces aquí tan temprano? Tenía el rostro tenso, una mezcla de ansiedad y resolución. Siéntate, Elena. Tenemos que hablar. Sentí como el corazón se me aceleraba. Por fin, pensé, iba a decirme qué estaba ocurriendo. Me senté en la silla de la cocina, frente a él. ¿Recuerdas cuando decíamos que servir a Jehová era con cuerpo y alma? Claro que lo recuerdo. ¿Y recuerdas lo que siempre ha dicho el hermano Gerardo? Que a veces Jehová nos pide cosas difíciles de entender, pero que son para nuestro bien. ¿A dónde quieres llegar, José Carlos? Respiró hondo, como quien se lanza al vacío, y entonces pronunció las palabras que romperían mi vida en dos. Jehová te ha elegido para una misión especial. El hermano Gerardo ha recibido una revelación divina, vas a ser su segunda esposa. Me quedé en silencio, pensando que había oído mal. ¿Qué? Sí, Elena. Él necesita una compañera espiritual más cercana. La hermana Marta está de acuerdo. Tus padres también. Yo también lo estoy. Esto es un honor para nuestra familia. Me levanté de golpe, la silla casi se cae. ¿Estás loco? Eso no existe en nuestra religión. Existía en tiempos bíblicos. Abraham, Jacob, David, todos ellos tenían más de una esposa. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora vivimos bajo la ley de Cristo. José Carlos también se puso de pie y caminó hacia mí. Por primera vez en mi vida, sentí miedo de mi propio marido. Elena, esto no es una sugerencia. Es una orden divina. Te mudarás a casa del hermano Gerardo este fin de semana. No voy a ningún lado. Estoy casada contigo. Tu lugar está donde Jehová disponga, dijo con una frialdad que me heló la sangre.
Fue en ese momento que todo encajó en mi cabeza como un rompecabezas perverso. Las visitas, los silencios, las miradas, las decisiones tomadas a mis espaldas. Me habéis vendido, susurré. No fue una venta, Elena. Fue un acuerdo espiritual. Gerardo ayudará a nuestros padres, me conseguirá un buen empleo. Todo será mejor para todos. Me habéis vendido como si fuera una cabra. Grité con lágrimas brotando. Intentó acercarse, pero retrocedí hasta chocar con la pared. Cálmate. El hermano Gerardo es un buen hombre, te cuidará. Seguirás siendo mi esposa también. Solo que ahora tendrás 2 hogares. Eso es delito, José Carlos. Eso es bigamia. Lo que es pecado es desobedecer a Jehová, respondió con convicción. Me explicó que los últimos días antes del Armagedón restaurarían las costumbres patriarcales. Mi cabeza daba vueltas. ¿Y si me niego? No respondió al instante. Me miró con una expresión que jamás olvidaré, era como si me viera como a una rebelde, una amenaza. No tienes elección. Ya todo está decidido. Tus padres lo aprueban. Los ancianos están informados. Te mudarás el sábado. ¿La congregación lo sabe? Sí. Ha sido considerada una bendición especial por tu fidelidad. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo mi familia quien me había traicionado. Era toda una comunidad que yo creía mi hogar espiritual. Me voy de esta casa y lo voy a contar a todo el pueblo, dije, avanzando hacia la puerta. José Carlos fue más rápido. Me bloqueó el paso. No vas a ninguna parte, Elena. Nadie te va a creer. ¿Quién va a confiar en una mujer histérica por encima de un anciano venerado? Apártate, José Carlos. Te quedarás aquí hasta el sábado. Tendrás tiempo de asimilar y aceptar la voluntad de Dios. Y fue en ese momento que entendí que me tenían como rehén. Intenté empujarlo, pero me sujetó con fuerza. Me haces daño. Solo te soltaré cuando prometas comportarte como una buena cristiana. Lo miré a los ojos y ya no lo reconocí. Lo prometo, mentí. Solo quería que me soltara. Me dejó libre, pero sus ojos me seguían como los de un carcelero. Esa noche cerró la puerta con llave por fuera y se la llevó. Me quedé atrapada en mi propia casa. Recorría las habitaciones como un animal enjaulado. Intenté abrir las ventanas, pero tenían rejas que él mismo había mandado poner meses antes. Ahora entendía por qué. Me senté en el suelo, junto a la cama donde habíamos dormido 10 años juntos. Y comencé a buscar respuestas en la Biblia. Leí cada pasaje sobre el matrimonio que pude encontrar, y en ninguno hallé justificación para lo que me estaban haciendo. Al contrario, todo apuntaba a que aquello era profundamente injusto. ¿Estoy loca?, me preguntaba en voz baja. ¿Seré yo la equivocada? Pero en mi interior, una voz clara me decía que aquello era una aberración. Cuando amaneció el viernes, escuché los pasos de José Carlos en el salón. Había dormido en el sofá. Apareció en la puerta de la habitación con una bandeja. Te he traído el desayuno. No tengo hambre. Tienes que comer. No lograrás nada debilitándote. ¿Qué se supone que voy a lograr? ¿Aceptar que me habéis entregado? Suspiró y se sentó en la cama. Por un instante, volvió a aparecer el hombre con el que me casé. Sé que es difícil de entender, pero será mejor para todos. ¿Todos? Para ti, ¿que conseguirás un empleo mejor? Para mis padres, ¿que serán cuidados? Para él, ¿que tendrá una mujer joven? ¿Y yo? Seguirás siendo mi esposa, repitió, solo que ahora también serás la suya. Como si tener 2 esposos fuera algo natural. ¿Y si tengo hijos con él? ¿Y si me maltrata? No es así, Elena. Es un hombre piadoso. Un hombre piadoso no hace lo que él está haciendo. Basta ya, gritó levantándose. La decisión está tomada. Mañana te vas a su casa y más vale que vayas haciéndote a la idea. El resto del día pasó como un borrón de miedo y desesperación. Intenté hablar con él, recordarle lo que fuimos, lo que soñamos juntos. Pero era como hablar con una pared. Al anochecer, alguien llamó a la puerta. Era mi madre. Corrí a abrazarla. Mamá, por favor, sácame de aquí. Pero cuando vi su rostro, lo supe. No venía a rescatarme. Venía a despedirse.
Elena, hija mía, dijo abrazándome. Pero su abrazo no era como los de antes. Era rígido, tenso, como si estuviera siguiendo un protocolo. Mamá, no podéis hacerme esto. Soy vuestra hija. Y precisamente porque eres mi hija, estoy haciendo esto, respondió sin mirarme. ¿Qué os han prometido? ¿Dinero? ¿Favores? ¿A cambio de qué? La bofetada me llegó antes de terminar la frase. Fue como un golpe seco que me quemó la mejilla. Jamás, ni de niña, me había alzado la mano. No fue por dinero, gritó con lágrimas corriendo por su rostro. Fue por obediencia a Jehová. El hermano Gerardo ha recibido una revelación. Dios te ha elegido. Dios no elige a nadie para esto, mamá. Esto no es fe, es abuso. No te están forzando. Te están honrando. Serás la compañera de un siervo fiel de Jehová. Y en ese instante, lo entendí. Mi madre también era víctima. Le habían lavado el cerebro hasta creer que aquello era lo correcto. Mírame bien, mamá. No quiero esto. No lo acepto. Si me obligáis, estaréis cometiendo un crimen contra mí. Se quedó mirándome largo rato. Durante un segundo creí ver a la madre que me crió detrás de esa mirada. Pero pronto bajó los ojos. A veces hay que hacer sacrificios para agradar a Dios, dijo en voz baja. ¿Y si huyo, mamá? Si me voy y no me volvéis a ver. ¿A dónde vas a ir, hija? No tienes dinero, no tienes papeles, no conoces a nadie fuera de aquí. Y si huyes, estarás huyendo de Dios. Y de Él no se escapa nadie. Tenía razón. No tenía recursos. José Carlos guardaba todos mis documentos. No conocía a nadie fuera de la congregación. Y en 1989, una mujer sola era vista con desconfianza. Mi madre se quedó otra hora más, intentando convencerme con palabras que dolían más que los silencios. Y luego se fue, dejándome sola con mi certeza, no había escapatoria. Aquella noche, me senté en el suelo de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo. Escribí una carta. No sabía para quién era, ni si alguien la leería, pero necesitaba dejar constancia. Asterisco, a quien encuentre esta carta, me llamo Elena Ferreira da Silva. Tengo 29 años y estoy siendo obligada por mi familia y mi marido a convertirme en segunda esposa del anciano Gerardo Mendoza de la Congregación de San Bartolomé. No estoy de acuerdo. Estoy retenida contra mi voluntad. Por favor, ayúdenme. Asterisco, escribí todo con detalles. Nombres. Fechas. Amenazas. Cuando terminé, doblé la carta y la escondí bajo el colchón de nuestra cama. Por si alguna vez alguien la encontraba. Más tarde esa misma noche, José Carlos volvió del trabajo. Traía una bolsita de papel en la mano. Te he comprado algo, dijo, como si nada hubiera pasado. Dentro había una barra de labios roja y un frasco de perfume. ¿Qué es esto? ¿Para qué te arregles? A Gerardo le gustan las mujeres bien cuidadas. Lo miré con rabia. ¿Me estás adornando para entregarme? Estoy cuidando de nuestro futuro, respondió bajando la mirada. Nuestro futuro terminó el día que aceptaste esto. No dijo nada más. Solo se frotó las manos nervioso. ¿Puedo preguntarte algo, Elena? ¿Aún me quieres? La pregunta me pilló por sorpresa. Miré al hombre con el que había soñado envejecer. Quería al José Carlos con el que me casé. A este hombre, no lo reconozco. Agachó la cabeza y salió de la habitación en silencio. Pasé la noche mirando las estrellas por la ventana enrejada. No encontraba a Dios en aquel cielo. Si existes, susurré, ayúdame a aguantar. Y si algún día salgo de aquí, enséñame a perdonar. Cuando amaneció el sábado, 20 de mayo de 1989, supe que la mujer que fui hasta entonces ya no existía. José Carlos llamó a la puerta. Arréglate. Salimos en una hora. ¿A dónde? A casa del hermano Gerardo. Quiere hablar contigo antes de que te mudes. ¿Hablar de qué? De las normas, de tu papel en su casa. Como si fuese una entrevista laboral. Me vestí con mi ropa más sencilla, una falda marrón y una blusa beige. No quise usar el labial ni el perfume. Antes de salir, observé nuestra casa por última vez. La máquina de coser de mi madre. La mesa donde desayunábamos cada mañana. Nuestra habitación,
testigo de 10 años de vida. Gracias por haber sido mi hogar, susurré. José Carlos ya esperaba, con cara seria y las llaves del coche. Sí, había conseguido un coche para la ocasión. Todo estaba planeado. La casa del hermano Gerardo estaba al otro lado del pueblo. Era más grande, pintada de amarillo claro, con un jardín cuidado y un porche con mecedoras. Cuando el coche se detuvo frente a ella, sentí que mi corazón se salía del pecho. ¿Será esta la última vez que ando libre por la calle? Vamos, dijo José Carlos. ¿Y si no quiero bajar? No lo hagas más difícil, Elena. Bajé. Cada paso hacia esa puerta era una sentencia. José Carlos llamó. La puerta se abrió incluso antes de tocar por segunda vez. Allí estaba él. Gerardo. Camisa blanca, pantalón oscuro, cabello perfectamente peinado, sonrisa impostada. José Carlos, Elena, dijo con su voz grave. Pasad, por favor. La casa por dentro era aún más sombría de lo que aparentaba desde fuera. Muebles oscuros, cortinas pesadas, olor a cera y a una colonia masculina penetrante. Sentaos, dijo señalando un sofá de cuero marrón. Me senté lo más lejos posible de José Carlos. Quería que quedara claro, no estábamos ahí como pareja. Gerardo se acomodó en un sillón frente a nosotros, cruzó las piernas y me observó durante unos segundos que se hicieron eternos. Elena, dijo al fin, imagino que todo esto es confuso para ti. Confuso no. Aterrador sería más preciso. Sonrió, pero su sonrisa no alcanzó los ojos. Es normal sentir miedo ante los cambios. Pero te aseguro que esto será beneficioso para ti. Para mí o para usted. José Carlos me dio un codazo, pero ya no me importaba parecer insolente. Para todos, respondió Gerardo con calma. Tendrás una vida más cómoda. Tus padres serán cuidados. José Carlos tendrá mejores oportunidades laborales. Esto es una bendición. ¿Y Marta? ¿Dónde queda ella en todo esto? Marta lo comprende. Sabe que a veces debemos compartir nuestras bendiciones. Fue ella, de hecho, quien propuso que fueras tú la elegida. Esa revelación me dejó sin aliento. La mujer que siempre me había parecido callada y buena, ¿ella también? ¿Por qué yo? Eres fiel, obediente, sin hijos, y aún estás en edad fértil si Jehová lo permite. La manera en que hablaba de mí me hacía sentir como una res que evaluaban para cría. ¿Y si me niego? Negarte no es una opción. Esto es una disposición divina. ¿Dios le habló? Se inclinó hacia adelante, y por primera vez vi un destello de rabia en sus ojos. Cuidado con blasfemar. Jehová habla a través de su Espíritu Santo, como lo hacía con los profetas. Cuestionar esto es cuestionarlo a él. Muéstreme en la Biblia donde está escrito que un anciano puede tener 2 esposas hoy en día. Fue José Carlos quien intervino. Elena, no seas irrespetuosa. ¿Irrespetuosa? Me están entregando como si fuera un animal y encima debo agradecerlo. Gerardo alzó la mano. Déjala hablar, José Carlos. Es normal que tenga dudas. Se levantó, fue a una estantería y volvió con una Biblia. Se sentó, la abrió y empezó a leer. Génesis 16. Sara entregó a Agar a Abraham. Génesis 29. Jacob se casó con Lea y Raquel. Primer libro de los Reyes. Salomón tuvo 700 esposas. Todos hombres aprobados por Dios. Eso fue antes. Jesús vino a traer una nueva ley. Jesús no prohibió la poligamia. Solo el divorcio. Y yo no me estoy divorciando. Solo estoy tomando una segunda esposa. La forma en que distorsionaba la escritura me revolvía el estómago. Usted sabe que esto está mal. Está usando la religión para justificar sus deseos. Basta. Interrumpió José Carlos. No vamos a discutir más. No, José Carlos. No me voy a callar mientras este hombre pretende usar a Dios para someterme. Gerardo se puso de pie lentamente. Era alto, imponente. Y cuando se acercó, su sombra cubrió todo el salón. Tienes 2 opciones, Elena, dijo en voz baja y tensa. Aceptar con humildad la voluntad de Dios o descubrir lo que les ocurre a los que desafían la autoridad teocrática. ¿Me está amenazando? Te estoy advirtiendo. Tu familia depende de esta congregación. Tus padres necesitan ayuda.
José Carlos necesita ese trabajo. ¿De verdad quieres arriesgarlo todo? Ahí estaba la amenaza real. Si yo me negaba, ellos perderían todo apoyo. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Miré a José Carlos, esperando un gesto de apoyo. Pero bajaba la cabeza, manos entrelazadas. Derrotado. Necesito tiempo, respondí. Tienes hasta el lunes, dijo Gerardo con tono firme. El lunes por la mañana te mudas aquí o tu familia enfrentará las consecuencias. Salimos de allí en silencio. En el coche, José Carlos conducía sin mirarme. Yo observaba las calles que conocía de toda la vida, preguntándome si algún día volvería a recorrerlas libremente. Al llegar a casa, me volvió a hablar. Tenemos que hablar. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de entregarme? No te he entregado a nadie. Es por nuestra supervivencia espiritual. Si desobedecemos a los ancianos, desobedecemos a Jehová. ¿De verdad crees que Dios quiere que ese hombre abuse de mí? No va a abusar de ti. Serás respetada. Serás su esposa. Ya soy esposa. Tu esposa. ¿Cómo puedes hablar de compartirme? Porque confío más en Jehová que en mis emociones. Y ahí entendí que había perdido al hombre que amaba. Pasé todo el sábado encerrada en nuestra habitación. Pensé en huir. En gritar. Hasta en acabar con mi vida. Pero no tenía a dónde ir. No tenía dinero. Y nadie me creería frente al testimonio de un anciano. El domingo asistí a la reunión con el alma rota. Todos sabían lo que iba a pasar. Y sin embargo, actuaban como si todo fuera normal. Algunas hermanas se acercaron con sonrisas fingidas. ¡Qué bendición, Elena!, decían. ¡Qué privilegio! Era una pesadilla. El hermano Gerardo dio el discurso sobre obediencia. Y me miró tantas veces que sentí que cada palabra era una amenaza dirigida a mí. Al final, la hermana Concepción me tomó del brazo. Elena, ¿puedo hablar contigo? Nos apartamos a un rincón. Por primera vez, alguien reconocía mi sufrimiento. Hija, sé que esto debe estar siendo durísimo para ti. Lloré como no lloraba desde niña. ¿Cree usted que esto es voluntad de Dios? Me miró con ternura. Cuando algo te parece mal en el corazón, suele ser porque está mal. Entonces, ¿por qué nadie me ayuda? Porque tienen miedo, hija. Miedo de enfrentarse a la autoridad. Miedo de ser expulsados. ¿Qué hago? Ya no sé qué hacer. Me tomó las manos con firmeza. A veces, hay que decidir si se obedece a los hombres o a Dios. Y solo tú puedes saber la diferencia. Aquella noche recé con todo mi corazón. No una oración ensayada, sino un grito desde el alma. Si existes, muéstrame qué hacer. O me das fuerzas para huir o para soportar lo que venga. Y al despertar el lunes por la madrugada, lo supe. Sabía exactamente qué debía hacer. Me levanté antes del amanecer, con una determinación que no sentía desde hacía semanas. Fui a la cocina en silencio y puse a calentar café. José Carlos aún dormía, y yo necesitaba esos minutos sola para preparar mi plan. Tomé papel y bolígrafo y escribí una segunda carta, esta vez dirigida a la comisaría de Piedra Grande, el pueblo más cercano, a 20 kilómetros de San Bartolomé. Asterisco, señor comisario, asterisco comencé. Asterisco, me llamo Elena Ferreira da Silva. Tengo 29 años y estoy siendo obligada por mi familia y la congregación de los Testigos de Jehová a casarme contra mi voluntad con un hombre de 55 años. Me tienen prisionera en mi propia casa. Por favor, ayúdenme. Asterisco, detallé nombres, direcciones, fechas. No dejé nada fuera. Cuando terminé, doblé la carta y la guardé dentro de mi sujetador. Era mi única oportunidad. Mi idea era sencilla. Cuando José Carlos me llevase a casa de Gerardo, le pediría parar en el banco, pretextando un asunto con mis documentos. Ahí entregaría la carta a alguien de confianza. A las 6, José Carlos se despertó como siempre. Desayunó en silencio. Antes de salir, me dijo con voz baja: Elena, ha llegado el momento. Ve por tus cosas. ¿Qué cosas? Ropa, tus objetos personales. El hermano Gerardo dice que puedes llevar lo que quieras. Como si me fuera a una residencia, no a una celda. Fui a la habitación y metí algunas mudas de ropa en una maleta pequeña. También mi Biblia,
algunas fotos de la familia y, sin saber por qué, el pintalabios rojo y el perfume que me había regalado José Carlos. Tal vez porque, a pesar de todo, representaban lo último que me quedaba como mujer libre. Miré por última vez ese cuarto que había sido mío durante una década. El espejo donde me arreglaba cada mañana. La ventana que daba al patio con mis rosales. La cama donde soñé con un futuro que nunca llegó. Estoy lista, dije al salir. José Carlos me esperaba en el salón. Antes de irnos, dijo, quiero pedirte algo. ¿Qué? No hagas esto más difícil. Por el bien de todos, acepta tu situación con dignidad. ¿Dignidad? Repetí. ¿Sabes siquiera lo que significa esa palabra? No respondió. Tomó mi maleta y salimos. El camino hasta el centro del pueblo pasó como en un suspiro. Yo miraba por la ventanilla a la gente que caminaba por las calles, ajena a la tragedia que se cocinaba en ese coche. José Carlos, dije al llegar cerca del banco, necesito parar un momento. ¿Para qué? El hermano Gerardo dijo que necesitará mi partida de nacimiento para formalizar el matrimonio. Era mentira, pero sonó creíble. Vale, pero no tardes. Aparcó frente al banco, que justo abría sus puertas. Eran las 8 de la mañana y ya había gente en la cola. Vi a doña Marlene, una mujer que trabajaba en el ayuntamiento y tenía familia, en Piedra Grande. Me acerqué discretamente. Doña Marlene, la saludé bajito. Elena, querida, ¿todo bien? Necesito un favor muy importante. Es una cuestión de vida o muerte. Me miró seria, con el gesto fruncido. Claro, hija. ¿Qué pasa? Saqué la carta de mi sujetador, con cuidado. ¿Podría llevar esta carta hoy mismo a la comisaría de Piedra Grande? Es urgente. ¿Estás en peligro? Sí, pero no puedo explicarlo ahora. Solo necesito que esta carta llegue hoy al comisario. Ella la guardó en su bolso sin hacer preguntas. No te preocupes, hija. Hoy voy a ver a mi hermana, en Piedra Grande. Pasaré por allí. Gracias. Me estás salvando la vida. Salí del banco fingiendo que había resuelto lo que necesitaba. José Carlos tamborileaba los dedos en el volante, impaciente. ¿Todo arreglado? Sí, podemos irnos. Durante el trayecto a casa de Gerardo, mi estómago era un nudo de miedo y esperanza. Esperanza de que la carta llegara y me rescataran. Miedo de que tuviera que soportar días, quizás semanas, hasta que alguien actuara. Cuando llegamos, noté que la casa estaba distinta. Había flores nuevas en el jardín, cortinas limpias en las ventanas, como si se preparara una bienvenida. José Carlos aparcó y sacó la maleta del maletero. Vamos, dijo. Caminamos hasta la puerta como si estuviésemos de visita. Gerardo la abrió antes de que llamáramos. Llevaba camisa blanca impecable, pantalón de tela fina y una loción fuerte. José Carlos, Elena, dijo sonriendo. Bienvenidos. Aquí está Elena, respondió José Carlos, entregándome como quien entrega un paquete. Pasad, por favor. Marta ha preparado una comida especial para este día tan importante. Entramos. La cocina olía a guiso, y Marta, con su delantal de flores, removía una olla. Elena, qué alegría tenerte en casa, dijo con una sonrisa tensa. Hermana Marta, respondí, esforzándome por sonar educada. La mesa estaba puesta con mantel bordado, vajilla buena, flores en el centro. Una escena de falsa armonía. Siéntate, Elena, indicó Gerardo, apartando una silla entre él y Marta. Obedecí. José Carlos se sentó al otro lado de la mesa, sin mirarme. Comimos arroz, judías, carne asada, ensalada. Hubiera sido una comida deliciosa en cualquier otro contexto. Vamos a orar, dijo Gerardo, tendiendo la mano. Nos tomamos de las manos. Marta temblaba. Él oró agradeciendo la bendición de ese día. Durante la comida, Gerardo hablaba como si estuviéramos en una celebración. He pensado que podrías ayudar a Marta con las tareas del hogar. Y puedes quedarte en la habitación del fondo, añadió Marta con voz hueca. La arreglé para que te sientas cómoda. ¿La habitación del fondo? Sí, respondió Gerardo. Después de la cocina. Es pequeña, pero acogedora. Tras el almuerzo, José Carlos se levantó. Tengo que irme. Trabajo por la tarde. ¿Ya te vas?
Nos vemos en la congregación, dijo con los ojos vidriosos. Me besó en la frente. Un gesto que antes era cariño, ahora era sentencia. Tras su marcha, Gerardo me llevó a ver la habitación. Era mínima. Una cama individual, un armario viejo, una mesa pequeña. La ventana tenía rejas. Espero que te guste, dijo, dejando mi maleta. Por la noche, después de que Marta se acueste, hablaremos de nuestra nueva vida juntos. La forma en que lo dijo me dio un escalofrío. Hermano Gerardo, le dije mirándolo a los ojos. Quiero que sepa algo desde ya. Habla. No estoy aquí por voluntad propia. No acepto esta situación. Y no voy a fingir lo contrario. Me miró fijamente durante unos segundos, luego cerró la puerta. Y supe que, por primera vez, estaba completamente sola con él. Gerardo se acercó a mí con paso lento, como si quisiera dejar claro que controlaba cada segundo de aquel momento. Elena, dijo con voz baja pero firme, puedes hacer que esto sea fácil o muy difícil para ti. La elección es tuya. La elección ya la hice. No acepto esta situación. Suspiró como quien ya había agotado la paciencia. Entonces te explicaré cómo funcionarán las cosas aquí. Vas a comportarte como una esposa obediente. Vas a ayudar a Marta con las tareas del hogar. Participarás en las reuniones de la congregación. Y no crearás problemas. A cambio, serás bien tratada y tu familia mantendrá su estatus en la comunidad. ¿Y si no cumplo esas condiciones? Entonces toda tu familia será desasociada. José Carlos perderá el empleo. Tus padres quedarán sin apoyo en su vejez. Y tú descubrirás que hay maneras muy desagradables de hacer que una mujer entre en razón. ¿Me está amenazando con violencia? Te estoy diciendo las reglas de la casa. En ese instante comprendí que no era una esposa. Era una prisionera bajo un sistema disfrazado de religión. Ahora acomódate en el armario. Y luego baja a la cocina. Vamos a explicarle a Marta cómo funcionará esta nueva etapa de nuestra familia. Salió de la habitación dejándome sola con mi miedo. Miré alrededor, la cama individual, la puerta sin pestillo, la ventana enrejada. No era una habitación. Era una celda. Doña Marlene, susurré mirando al techo, por favor, entregue la carta. Ayúdeme a salir de aquí. Pasé el resto de la tarde colocando mis cosas en silencio, intentando mantener mi mente ocupada. Cada sonido de la casa me ponía en alerta. Cada paso que escuchaba me hacía temer lo peor. A eso de las 5, Marta llamó a la puerta. Elena, querida, ¿puedes venir a ayudarme a preparar la cena? Salí con pasos cautelosos. La cocina era amplia, moderna, con electrodomésticos nuevos. Otra vida. ¿Qué te gustaría preparar? Lo dijo con una sonrisa tensa, intentando actuar como si todo fuera normal. Hermana Marta, ¿puedo preguntarle algo? Claro, hija. ¿Cómo puede aceptar esto? ¿No le duele compartir a su marido? Se quedó en silencio, con el cuchillo detenido sobre la tabla de cortar. Cuando llevas más de 30 años casada, respondió al fin, aprendes que a veces es mejor resignarse que pelear. ¿No siente celos? ¿Rabia? Siento muchas cosas, dijo con la voz apagada. Pero Gerardo me convenció de que esto era voluntad de Dios. Yo siempre he sido obediente. ¿Y si no es voluntad de Dios? ¿Y si es solo su deseo de tener una mujer más joven? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces he desperdiciado mi vida entera obedeciendo al hombre equivocado. Esa confesión me hizo verla de otro modo. También era una víctima. Hermana Marta, las dos sabemos que esto está mal. Podemos denunciarlo. ¿A quién? ¿Dónde vamos a ir? Tú eres joven. Pero yo tengo 58 años. No tengo nada. No sé hacer otra cosa que llevar una casa. Y yo no tengo familia fuera de esta locura, añadí. En 1989, las mujeres solas eran juzgadas. Sin marido, sin respaldo, no se alquilaba ni una habitación. Preparamos la cena en silencio. Una sopa de verduras, pan, una ensalada sencilla. El olor me resultaba insoportablemente normal, como si esa casa no fuera la antesala del infierno. A las 6:30, Gerardo regresó. Llevaba un ramo de flores. Para las dos mujeres más importantes de mi vida, dijo entregándoselas a Marta. Yo me estremecí.
¿Hasta dónde iba a llegar esa farsa? Durante la cena habló de planes, de la congregación, del fin de semana. Marta respondía con sonrisas huecas. Yo, en silencio. Elena, estás muy callada, dijo de pronto. ¿Todo bien? No tengo nada que decir. Claro que sí. Cuéntanos cómo fue tu tarde. ¿Cómo te estás adaptando? No me estoy adaptando. Y no ha sido una buena tarde. La tensión creció en la mesa. Marta dejó de comer y bajó la mirada. Elena, dijo Gerardo con tono firme, tendremos que trabajar tu actitud. ¿Mi actitud? ¿Estoy siendo forzada a vivir con un hombre que no elegí y quiere que sonría? Has sido elegida por Dios. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida? ¿De qué? ¿De ser tratada como una posesión? Golpeó la mesa con el puño. Los cubiertos saltaron. Marta dio un respingo. Basta. Gritó Gerardo. He sido paciente, he intentado tratarte con cariño. Pero estás probando mis límites. ¿Y los míos? ¿Importan? Se levantó, vino hacia mí. Me incorporé instintivamente y retrocedí hasta topar con la pared. Puso una mano al lado de mi cabeza, acorralándome, tan cerca que sentía su aliento y el sudor de su cuello. Por favor, susurré, déjeme en paz. No está en mis planes dejarte en paz, Elena. En ese momento, Marta intervino. Gerardo, basta. La chica está asustada. Él se giró furioso. Tú no te metas, Marta. Ya tuviste tu oportunidad de enseñarle. Ahora me toca a mí. Gerardo, por favor, suplicó. Dale tiempo. No la fuerces. Me miró un segundo más, luego se apartó. Tienes unos días para adaptarte. Pero mi paciencia no es infinita. La cena terminó en un silencio sepulcral. Lavé los platos con Marta, sin cruzar palabras. Gerardo fue al salón a ver televisión, pero sabía que no me quitaba la vista de encima. A las 9 me retiré a mi habitación. Cerré la puerta con la cerradura interna y me acosté vestida. Oí cómo Marta se iba a dormir. Oí los pasos de Gerardo recorriendo la casa. 2 veces se detuvo frente a mi puerta. Contuve la respiración. Cerca de medianoche, intentó girar el pomo. Mi corazón latía con violencia. No tenía forma de saber si tenía otra llave. El pomo se detuvo. Pasos alejándose. Respiré, pero sabía que solo estaba midiendo hasta donde podía llegar. Esa noche, arrodillada junto a la cama, recé otra vez. Padre, si mi carta ha llegado, por favor, haz que me ayuden pronto. No sé cuánto más puedo resistir aquí. Los días siguientes fueron una sucesión de silencios tensos, órdenes disfrazadas de consejos, y miradas que me pesaban más que las palabras. Gerardo había adoptado una actitud de fingida amabilidad frente a Marta, pero cuando estábamos a solas, su tono cambiaba. Tienes que aprender a servir con alegría, me decía mientras me hacía limpiar hasta el último rincón de la casa. Una buena esposa no cuestiona. Marta evitaba mirarme directamente. Su voz era cada vez más apagada, como si cada día se apagara un poco más. El cuarto que me asignaron olía a encierro. No tenía llave por dentro, así que comencé a poner una silla atrancada contra la puerta cada noche. Dormía vestida, con los zapatos puestos. La carta se había ido con doña Marlene hacía días, pero no había señales de ayuda. A veces pensaba que tal vez la mujer nunca la entregó. O que la policía no me creería. Me sentía como si el mundo entero fuera cómplice. Una tarde, Marta me confesó algo mientras lavábamos los platos. Yo también fui elegida, dijo sin mirarme. Hace muchos años. Era joven, como tú. ¿Y qué pasó? No me negué. No sabía que podía negarme. Pensaba que eso era obedecer a Dios. Me quedé callada. No quería llorar delante de ella, pero el nudo en la garganta era insoportable. ¿Crees que alguien va a venir a sacarme de aquí? No lo sé, hija. Pero si alguien puede hacerlo, será Dios o alguien muy valiente. Esa misma noche, Gerardo entró a la cocina con una caja. Compré esto para ti, me dijo con una sonrisa torcida. Era un camisón de seda. Rojo. Transparente. Lo dejó sobre la mesa. Úsalo esta noche. Quiero que nos conozcamos mejor. Mi estómago se revolvió.
Marta no dijo nada, solo salió con los hombros encogidos. Me quedé paralizada, mirando la tela como si ardiera. No me toques, le dije con voz firme. No tienes derecho a rechazarme, contestó con frialdad. Eres mi esposa. No lo soy. Nunca lo seré. Entonces lo aprenderás por las malas. Aquella noche no dormí. Me senté junto a la puerta con un cuchillo de cocina escondido bajo la almohada. No para hacerle daño a él, sino por si tenía que defenderme de verdad. Pensé en mi madre. Pensé en José Carlos. Y pensé en Dios. Si estás escuchando, dije al vacío, te estoy dando una última oportunidad. Al amanecer, Marta me llamó a la ventana con voz temblorosa. Elena. Rápido. Me levanté de golpe. ¿Qué pasa? Hay una patrulla afuera. Una patrulla de la policía. Corrí al espejo y me miré, ojeras profundas, piel pálida, el cabello recogido a toda prisa. Bajé las escaleras casi sin tocar los peldaños. En la puerta, 2 agentes esperaban con gesto serio. Uno de ellos tenía una hoja en la mano. ¿Elena Ferreira da Silva? Sí, respondí con voz quebrada. Recibimos una denuncia. ¿Podemos hablar con usted en privado? Gerardo apareció detrás como una sombra. Agentes, no sé quién ha enviado esa denuncia, pero aquí no hay ningún delito. Todo es consensuado. Permítanos verificarlo nosotros mismos, dijo el otro oficial. ¿Puede acompañarnos, señora Ferreira? Gerardo intentó interponerse. Ella está bajo cuidado espiritual. No tiene ningún poder legal sobre ella, respondió el policía. Y si impide nuestra labor, incurrirá en obstrucción a la justicia. Los segundos siguientes fueron un torbellino. Me sentí flotar. Salí de esa casa sin mirar atrás. Subí al coche patrulla temblando, sin siquiera agarrar mi bolso. En la estación de policía, me ofrecieron agua, una manta, y algo más valioso que todo eso, escucharon. Conté todo. Desde el día en que José Carlos me trajo la revelación, hasta las amenazas, la celda y el camisón. Les mostré las marcas en mis muñecas por las puertas cerradas a presión. Les di los nombres. Doña Marlene nos entregó la carta hace 4 días, me dijo el agente. La estamos investigando con mucha seriedad. El hermano Gerardo, José Carlos y tus padres serán llamados a declarar. ¿Van a protegerme? Sí. ¿Y no vas a volver a esa casa? ¿Y si la congregación toma represalias? Estamos trabajando con un fiscal. La coerción religiosa no justifica violaciones de derechos humanos. Me llevaron a un centro de acogida para mujeres en riesgo. La cama era dura, pero fue la primera noche en semanas que pude dormir con la puerta cerrada, desde adentro. Allí empezó otra historia. Una historia donde empecé a recuperar mi nombre, mi voz y mi libertad.